Muy bien, jovencitos. Para desarrollar la clase voy a compartirte unas diapositivas donde vamos a tener la teoría correspondiente y también algunos ejemplos y ejercicios. Y luego vamos a trabajar el material que nos toca desarrollar el día de hoy. Muy bien, jovencitos, vamos a comenzar de una vez. Voy a compartirte el material. Muy bien, dame unos segundos para compartirte el material. Aquí está. Muy bien, jovencitos. Muy bien, muchachos. Entonces, el día de hoy vamos a desarrollar el tema de la antonimia, que corresponde a las relaciones semánticas. Bien, déjame acomodar aquí unas cosas. Ya está. Muy bien, jovencitos. Como vimos la primera clase, te explicaba en esta primera clase que tuvimos hace 2 semanas que las relaciones semánticas hacían referencia a los vínculos que se van a establecer entre las palabras en el plano del significado. Es decir, estas relaciones que van a darse entre estos términos se va a efectuar en el plano del contenido. Dentro de las relaciones semánticas vamos a tener temas, entre otros, como la sinonimia, la antonimia, la polisemia, la hiperonimia, la holonimia, entre otros términos. Jovencitos, hay ejercicios, hay temas en razonamiento verbal, como te das cuenta, que van a corresponder a las relaciones semánticas, y hay otros temas que van a corresponder a las relaciones formales. ¿A qué llamamos relaciones formales? Las relaciones formales, jóvenes, hacen referencia a los vínculos que se van a dar entre las palabras, pero ya no en el plano del contenido, como en las relaciones semánticas, sino en el plano formal. Muy bien, es decir, van a darse relaciones entre las palabras, tanto en su escritura como en su pronunciación. ¿Qué temas de razonamiento verbal corresponden ya no a las relaciones semánticas, sino a las relaciones formales? Por ejemplo, la homonimia, la paronimia. Si tú te das cuenta, si tú recuerdas, estos términos se vinculan tanto por la escritura como por la pronunciación. Muy bien, el día de hoy nos vamos a enfocar en el tema de la antonimia, que corresponde a las relaciones formales. Que diga, que corresponde a las relaciones semánticas. Muy bien, jovencitos, vamos entonces a averiguar el sentido etimológico del término antónimo y antonimia. A ver, muchachos, la palabra antónimo proviene de dos voces griegas. Antónimo proviene de dos voces griegas. Anti, que significa opuesto, contrario, y onoma,
que significa nombre. Anti es opuesto, contrario, y onoma significa nombre. Entonces, el sentido etimológico, el significado inicial de la palabra antónimo simplemente era lo opuesto al nombre o lo contrario al nombre. Muy bien, esto en cuanto al sentido etimológico del término antónimo. Ahora, muchachos, ¿qué cosa es la antonimia? ¿A qué llamamos la antonimia? Jovencitos, la antonimia es la relación semántica o el fenómeno semántico en el cual vamos a encontrar palabras que van a tener una relación de oposición o contraste entre sus significados. Repito, la antonimia es la relación semántica en la cual vamos a encontrar palabras que van a tener significados opuestos, contrarios o contradictorios. Así como la sinonimia aludía a la relación semántica, la antonimia también va a aludir a la relación semántica. Por ejemplo, aquí, en esta imagen, podemos entresacar las siguientes palabras. La palabra delgado y la palabra obeso están en una relación de antonimia, porque tienen significados opuestos, significados contrarios, significados contradictorios. El término alto y el término bajo también tienen una relación de antonimia, porque sus significados van a tener sentidos opuestos. Muy bien. Entonces la antonimia, jovencitos, hace referencia a la relación semántica. Muy bien. Ahora, jóvenes, ¿a qué llamamos antónimos? ¿Qué son los términos antónimos? Los antónimos, jóvenes, van a ser aquellas palabras que van a tener significados opuestos, contrarios o contradictorios. Son aquellas palabras que van a tener significados opuestos, contrarios o contradictorios. Jóvenes, es un error común utilizar la palabra antonimia y la palabra antónimos indistintamente. Hay que tener cuidado en esto. El concepto de antónimos se encuentra incluido dentro de la antonimia. No son exactamente lo mismo. Los antónimos son los términos que van a tener significados opuestos, contrarios o contradictorios. La antonimia, en cambio, hace referencia a la relación semántica. La antonimia es un tipo de relación semántica. Entonces, no hay que utilizar estos términos indistintamente. Yo puedo decir, por ejemplo, que flaco es antónimo de gordo, correcto, pero yo no puedo decir que flaco es antonimia de gordo. No se podría decir de esa manera. Si tú quieres utilizar la palabra antonimia, tendrías que decir entre flaco y gordo hay una relación de antonimia. Esa es la forma adecuada de expresarla. Entonces hay que tener cuidado al momento de utilizar estos términos. No los podemos reemplazar indistintamente. Muy bien. Entonces, jovencitos, los antónimos van a ser aquellos términos que van a tener significados opuestos, contrarios o contradictorios. Los antónimos, jóvenes, así como los sinónimos, van a cumplir o deben cumplir con dos características. ¿Cuáles son estas características? En primer lugar, los términos antónimos, para hacerlo, ¿no?
deben tener la misma categoría gramatical. Es decir, si yo tengo una palabra que es un sustantivo, su antónimo tiene que ser un sustantivo también. Si yo tengo una palabra que es un adjetivo, su antónimo tiene que ser un adjetivo también. Si yo tengo una palabra que es un verbo, su antónimo tiene que ser un verbo también. Yo no puedo mezclar las categorías gramaticales. Un sustantivo y un adjetivo no pueden ser antónimos. ¿De acuerdo? Es la misma regla que empleábamos con los sinónimos. Muy bien, otra característica de los antónimos es que deben pertenecer al mismo campo semántico. Muy bien, a ver, continuamos. La clasificación de los antónimos. A ver, muchachos, los antónimos se pueden clasificar de varias formas. Aquí en la diapositiva estamos viendo las clasificaciones más tradicionales. ¿Cuáles son estas clasificaciones? Las siguientes. En primer lugar, se van a dividir a los antónimos en dos tipos, solamente en dos tipos. Los llamados antónimos morfológicos o gramaticales y los llamados antónimos léxicos o lexicales. Los antónimos morfológicos y los antónimos lexicales. Muy bien, esto es bastante sencillo. A ver, jovencitos, los antónimos morfológicos, llamados también gramaticales, van a tener la misma raíz o lexema. Van a tener la misma raíz o lexema. Y se van a crear añadiendo o quitando prefijos. Muy bien, entonces estos antónimos morfológicos van a tener un mismo origen, ¿no? Porque van a tener la misma raíz o lexema. Y se van a crear añadiendo o quitando prefijos. Muy bien, a ver, yo te voy a decir algunas palabras y tú me vas a decir cuál es su antónimo morfológico. Lo puedes escribir aquí en el chat o lo puedes decir por el micro, como prefieres. Por ejemplo, si yo te digo higiénico, ¿cuál será su antónimo morfológico? Ponlo aquí en el chat. ¿Cuál será el antónimo morfológico de higiénico? Simplemente le tenemos que agregar un prefijo, ¿no? Antihigiénico, por ejemplo. Muy bien, Ricardo. Si yo te digo, por ejemplo, terrestre, ¿cuál será el antónimo morfológico de terrestre? Extraterrestre. Perfecto. Si yo te digo, por ejemplo, ácido, ¿cuál será el antónimo morfológico de ácido? ¿Cuál será el antónimo morfológico de ácido? Antiácido. Muy bien, Ángel. Si yo te digo, por ejemplo, el término orden, ¿cuál será el antónimo morfológico de orden? Desorden, evidentemente. Si yo te digo el antónimo morfológico de peinado, ¿cuál será su antónimo morfológico? ¿Cuál será el antónimo morfológico de esta palabra? De peinado, despeinado. Muy bien, le añadimos un prefijo. Y si yo te digo moral, ¿cuál será el antónimo morfológico de moral? Inmoral, muy bien. Amoral, muy bien. El término inmoral y el término amoral, ambos, son antónimos morfológicos de la palabra moral.
Pero estos antónimos no significan lo mismo, ¿no? Tienen sus diferencias. ¿Cuál es la diferencia entre una persona inmoral y una persona amoral? Lo siguiente. La persona inmoral es aquella persona que comparte los valores de la sociedad donde vive, ¿no? Él cree en esos valores, pero por alguna razón no las cumple. Como no cumple los valores que él profesa, entonces se le dice inmoral. En cambio, la persona amoral es aquella persona que no cree en los valores de la sociedad donde vive, ¿no? Él no comparte esos valores. Y como no comparte esos valores, ¿no? No las cumple. A esta persona se le dice amoral. Entonces, inmoral y amoral son antónimos morfológicos de moral, pero no tienen el mismo significado. Tienen significados distintos. Muy bien, y si yo te digo inhumar, ¿cuál será el antónimo morfológico de esta palabra? Humar será, aquí en peinado y moral, ¿no? En los dos primeros ejemplos tenemos el mismo caso. Tenemos palabras que comienzan directamente de la raíz y para crear su antónimo le hemos añadido prefijos. ¿Correcto? En este tercer ejemplo tenemos una palabra ya con un prefijo, el prefijo in. En este caso, para crear su antónimo morfológico, no solamente vamos a quitar el prefijo, sino vamos a cambiar el prefijo. Vamos a cambiar el prefijo in por otro prefijo. ¿Cuál será? Inhumar significa enterrar. ¿Cuál será el antónimo morfológico de este término? Inhumar. ¿Te acuerdas? El antónimo morfológico de inhumar. Te ayudo, Ángelo o Ángel. El antónimo morfológico de inhumar es exhumar. Exhumar. Exhumar es desenterrar, ¿no? Sus restos fueron exhumados para hacer investigaciones en él. Exhumar, desenterrar. Muy bien. Ahora, jovencitos, si yo te digo culpar, ¿cuál será su antónimo morfológico? Antónimo morfológico de culpar. ¿Cuál será el antónimo morfológico de culpar, jovencitos? Mariluz me dice inculpar. Aquí hay una cosa curiosa, vas a tener cuidado. Culpar e inculpar no son antónimos, son sinónimos. Culpar e inculpar son sinónimos, ¿ya? Yo puedo decir, por ejemplo, a mi vecino lo culparon de un delito que no cometió. O a mi vecino lo inculparon de un delito que no cometió. Son sinónimos. El antónimo morfológico de culpar o de inculpar es exculpar. Muy bien, Ángel. Exculpar. Y tenemos un caso curioso, ya que tienes que tenerlo en cuenta, ¿no? Para no confundirnos. Muy bien. Esto en cuanto, jovencitos, a los antónimos morfológicos o gramaticales. Muy bien. En cuanto a los antónimos lexicales o léxicos, jovencitos, señoritas. Si los antónimos morfológicos tenían un mismo origen porque compartían la misma raíz o lexema, los antónimos lexicales o léxicos
van a ser palabras con distintos orígenes. Es decir, no van a compartir la misma raíz o lexema. Van a ser términos totalmente diferentes. Muy bien. Así, por ejemplo, eh, si yo te decía ordenado, ¿no? Su antónimo morfológico es desordenado. De ordenado, su antónimo lexical podría ser caótico. ¿Te das cuenta? Ordenado y caótico no comparten la misma raíz, son palabras totalmente diferentes. Entonces son antónimos lexicales o léxicos. Muy bien. A ver, jovencitos, aquí yo te he puesto palabras sencillas, como son términos que van a tener significados opuestos, no son términos que comparten la misma raíz, entonces vamos a poder poner varias palabras que tengan un sentido contrario. De delgado, por ejemplo, ¿cuáles serán los antónimos de esta palabra? Gordo, ¿qué más? Gordo, obeso, ¿qué más, jovencitos? ¿Qué otros antónimos de delgado conoces? Gordo, obeso, voluminoso ya, vamos a considerarlo. Gordo, obeso, voluminoso, rechoncho, pícnico, ¿no? ¿Qué más? Robusto, rollizo, enjundioso, ¿no? Mofletudo, entre otros términos, entre otros términos. Muy bien, vamos a ponerlos acá. Gordo, obeso, rechoncho, rollizo, enjundioso, pícnico, etcétera. Muy bien. Ahora, jovencitos, si yo te digo limpio, ¿cuáles serán sus antónimos lexicales? Sucio, perfecto. ¿Qué más? Sucio, contaminado, muy bien. Sucio, contaminado, perfecto. ¿Qué más? Asqueroso, infectado. Aunque infectado es enfermo, ¿no? Vamos a dejar de lado infectado. Cochino, desaseado, ¿no? Mugriento, percudido, etcétera. Muy bien, jovencitos. Sucio, cochino, maculado, no lo habíamos mencionado. Roñoso tampoco. Asqueroso, percudido, manchado, etcétera. Y de avaro, ¿no? Avaro es tacaño. ¿Cuáles serán sus antónimos lexicales o léxicos? De avaro. Avaro tacaño, ¿no? Generoso, muy bien. Alegre, ¿no? Generoso, muy bien. ¿Qué más? Caritativo, ¿no? Desprendido, munificente, magnánimo, muy bien. Filántropo, perfecto. Bizarro, tú sabes que la palabra bizarro significa generoso en una acepción, ¿no? Es valiente y es generoso. Muy bien. Ahora, hay una cosa curiosa aquí también, porque la palabra avaro tiene antónimos que tienen sentido positivo, ¿no? Todas las palabras que yo te he mencionado ahora tienen una connotación positiva, ¿no? Son cualidades, pues.
Si alguien te dice munificente, generoso, pizarro, ¿no? Te están diciendo cualidades, ¿no? Te están diciendo cosas agradables. Filántropo, si te dicen, ¿no? Pero avaro tiene antónimos que tienen un sentido negativo también, que cuando te lo dicen ya no se toma en sentido positivo, sino todo lo contrario. Por ejemplo, el antónimo de avaro es derrochador, ¿no? Que malgasta su dinero. ¿Qué otros antónimos conoces de avaro que tengan sentido negativo? Derrochador, ¿qué más? ¿Te acuerdas? Despilfarrador, botarate, pródigo, ¿no? Manirroto, etcétera. El término pródigo, jóvenes, significa derrochador. ¿Te acuerdas de esta historia de la Biblia que se llama el hijo pródigo? Uno cuando no conoce la palabra puede pensar pues que pródigo significa rebelde, ¿no? El hijo rebelde, una cosa así. Pero pródigo significa despilfarrador. Entonces el hijo pródigo es el hijo despilfarrador, ¿no? El que derrochó su riqueza hasta acabarla y volvió pobre a su casa. ¿Te acuerdas de esa historia? Muy bien. Vamos a poner entonces antónimos de la palabra avaro. Generoso, desprendido, caritativo, munificente, manilargo. Toda esta primera fila tienen sentido positivo. Significan generoso. Derrochador, despilfarrador, botarate, manirroto, tienen un sentido negativo. Muy bien, jovencitos. A ver, continuamos. Antes de ver los antónimos contextuales, hemos mencionado hace un momento que los antónimos para ser tales deben tener la misma categoría gramatical, ¿no? Como los sinónimos. A ver, si yo te digo estas dos palabras, dime si son antónimas o no. Si yo te digo bella y fealdad, ¿son antónimas estas palabras? Bella y fealdad no son antónimas. ¿Por qué razón no lo son? Bella y fealdad. ¿Por qué no serían antónimos estos términos? Muy bien, Ángel. No están en la misma, no tienen la misma categoría gramatical. Claro, bella es un adjetivo, ¿no? Fealdad es un sustantivo. Es imposible que sean antónimos. Imposible, ¿no? Es imposible que sean antónimos. Muy bien. De bella, el antónimo es fea, ¿no? Adjetivo, adjetivo. De fealdad, su antónimo es belleza. Sustantivo, sustantivo. ¿Está bien? No te vayas a olvidar de eso. No te vayas a olvidar de eso, ¿no? Los antónimos como los sinónimos deben tener la misma categoría gramatical. Muy bien, no te olvides. Ahora, jovencitos, señoritas, los llamados antónimos contextuales. Los antónimos contextuales. Jovencitos, los antónimos contextuales se van a resolver de la siguiente manera. Tú vas a tener una oración en la cual vamos a encontrar un término destacado y tú vas a buscar entre las alternativas la palabra que tenga el sentido opuesto del término destacado. Ojo, ¿no? Que tú tienes que averiguar en primer lugar qué es lo que significa esa palabra en el contexto.
Jovencitos, no nos están preguntando por lo que significa esta palabra o por el antónimo de lo que significa esta palabra en el diccionario. No, nos están preguntando por lo que significa esta palabra, por el antónimo de lo que significa esta palabra en el contexto determinado. Muchas veces esta palabra va a respetar el significado que está consignado en el diccionario. Pero en algunas ocasiones la palabra destacada puede tener un sentido diferente al que tiene en el diccionario. Entonces tienes que tener mucho cuidado. En los antónimos contextuales, en primer lugar, vamos a averiguar, vamos a determinar lo que significa la palabra en un contexto determinado. Luego de haber averiguado lo que significa ese término en el contexto, recién ahí vamos a buscar su sentido opuesto. ¿Está bien? Por ejemplo, jovencitos, si yo te digo, después de declararse a Patricia, Rodrigo regresó hecho una noche. Después de declararse a Patricia, Rodrigo regresó hecho una noche. Y te preguntan por el antónimo contextual de noche. ¿Cuál será la respuesta? ¿Día o feliz? ¿Día o feliz? ¿Cuál es el antónimo contextual de noche? Día o feliz. Después de declararse a Patricia, Rodrigo regresó hecho una noche. ¿Cuál será el antónimo contextual de noche? Día o feliz. Feliz, ¿no? Feliz sería el antónimo. Feliz. Claro, porque tú tienes que averiguar lo que significa la palabra en el contexto. Si te dicen, después de declararse a Patricia, Rodrigo regresó hecho una noche, significa que Rodrigo regresó triste, ¿correcto? Aquí noche tiene el sentido de triste. Si ese sentido no tiene en el diccionario, tú tienes que respetar lo que significa en el contexto. Justamente en eso consisten estos ejercicios. Entonces, tú marcas entre las alternativas la que tenga el sentido contrario a esta palabra en el contexto determinado. Entonces aquí noche significa triste, entonces el antónimo sería feliz. Feliz. ¿Está bien? Muy bien, jovencitos. Entonces hay que tener en cuenta el contexto. En la mayoría de las veces, jóvenes, estas palabras destacadas van a respetar el sentido que está en el diccionario, pero no siempre va a ser así. Así que debes tener cuidado. Muy bien. A ver, jovencitos, en este ejemplo. El convenio con la empresa de agua potable no pudo cumplirlo porque quedó sin empleo. ¿Cuál será aquí el antónimo? El convenio con la empresa de agua potable no pudo cumplirlo porque quedó sin empleo. Primero averiguas lo que significa la palabra en el contexto. Aquí convenio es evidentemente acuerdo, ¿no? El acuerdo con la empresa de agua potable. Entonces, el antónimo será desacuerdo. Muy bien. Perfecto. Perfecto, jovencitos. A ver, continuamos. El expositor era un erudito de la materia y aclaró toda la duda. El expositor era un erudito en la materia. El antónimo de erudito, ¿cuál será? Erudito acá significa experto, ¿no? Versado, conocedor.
El expositor era versado de la materia y aclaró toda duda. ¿Cuál será el antónimo? Aquí, entre las alternativas, el que se opone mejor es ignorante. Perfecto. En los negocios es lícito realizar benchmarking. O sea, en los negocios es legal realizar benchmarking. Antónimo de legal, de lícito, ¿cuál será? Ilegal. Lo que debes hacer en este tipo de ejercicios, repito, es, primero antes de ver las alternativas, ¿no? Es averiguar lo que significa en el contexto. Cuando ya tienes clara esa idea, ahí recién buscas el antónimo. Muy bien, acá tenemos ejemplos o ejercicios de antónimos clásicos, ¿no? Antónimos tradicionales. Como son antónimos tradicionales, no hay contexto, pues, jovencitos. Entonces, simplemente tienes que tener en cuenta lo que significan estas palabras en el diccionario, ¿no? Son otro tipo de ejercicios. Muy bien. Inveterado. Vigente, reciente, flamante, incipiente, principiante. ¿Cuál será el antónimo de este término? Inveterado significa arraigado, algo que se hace como costumbre, ¿no? Algo que es antiguo. Eso es inveterado. ¿Cuál será el antónimo? Me dicen la E, Cristín me dice la B. Aquí, jovencitos, la respuesta es la B. B de barco, reciente. Flamante significa nuevo, ¿no? Flamante es nuevo, ¿no? Nosotros podemos decir, el flamante presidente de la República estuvo de gira por Norteamérica. El nuevo presidente de la República. Incipiente con C, jovencitos, significa que recién comienza, ¿no? Que recién inicia. No te confundas con incipiente con S, que también existe. Incipiente con S es ignorante. A ver aquí. Pudoroso. Pudoroso, ¿cuál será su antónimo? Burdo, inverecundo, hipócrita, mendaz o malvado. Pudoroso es que tiene pudor, ¿no? ¿Cuál será el antónimo? Burdo significa tosco, grosero. Inverecundo es sinvergüenza, descarado. Mendaz es mentiroso, mentiroso. ¿Cuál será? Cristín me dice la B. B de barco, B de barco. Pudoroso, el antónimo, muy bien, descarado. Descarado, sinvergüenza. Muy bien. Aquí en la siguiente. Afrentar. Estimar, admirar, encomiar, ovacionar y aceptar. Afrentar es agraviar mediante el uso de la palabra. Eso es afrentar, ofender, insultar. Son sinónimos de afrentar. ¿Cuál será su antónimo?
El antónimo que estamos buscando y que está aquí entre las alternativas es elogiar. El antónimo de afrentar es elogiar, alabar. Aquí tenemos una palabra que tiene ese sentido. Luis me dice la C de casa. Muy bien, encomiar, encomiar. Encomiar es elogiar, alabar. Perfecto. Muy bien, la palabra lenidad. ¿Cuál será su antónimo? Decisión, crueldad, temeridad, severidad, arbitrariedad. Jovencitos, lenidad es blandura para sancionar. Eso es lenidad, blandura para sancionar. ¿Cuál será el antónimo? La A me dice Luisa, la D me dice Ángelo. ¿Cuál será el antónimo de blandura para sancionar? El antónimo será severidad, ¿no? Rigurosidad. Muy bien. Sancionar drásticamente. Muy bien, jovencitos. La D sería el antónimo. Jóvenes, la palabra temeridad, eh, una persona temeraria es una persona arriesgada, una persona que se expone al peligro, ¿ya? Esa es la persona temeraria. No significa o no es, no tiene un significado igual a valiente. Hay que tener cuidado. Temerario es la persona que se expone al peligro, ¿ya? Hay personas que son valientes y que no son temerarias. Hay personas que son valientes y que son temerarias. Entonces, temerario y valiente no son necesariamente sinónimos. Se relacionan, claro que sí. Temerario es el que se expone al peligro. Dicen, por ejemplo, que Alejandro Magno, él se ponía delante de su ejército, ¿no? Él combatía en primer lugar. Era una persona temeraria. Se exponía, pues, a que lo maten, ¿no? Persona temeraria. Eso hacía que, eso hacía que la gente lo viera como líder, no lo siguiera. Pero era peligroso porque podía morirse en cualquier momento. Claro, generalmente los que dirigen una batalla pues están a buen recaudo, ¿no? No están enfrentándose con el enemigo, solo están dirigiendo. Muy bien, jovencitos. A ver acá. Abolengo. ¿Cuál será el antónimo de este término? Abolengo. Sucesión, herencia, conservación, consecuencia o descendencia. ¿Cuál será el antónimo de abolengo? Abolengo es alcurnia, linaje, es decir, los ancestros que una persona tiene. ¿Cuál será el antónimo entonces? La E, me dice Ricardo. E de enano. ¿Están de acuerdo con su compañero, jovencitos, señoritas? A ver, a ver, a ver. El antónimo de abolengo es descendencia. Muy bien. En la 6, pirrónico, seguro, crédulo, flexible, conocedor, fidedigno. Pirrónico significa escéptico. La persona que no cree con facilidad, ¿no? Que pone en duda lo que le dicen. Escéptico, descreído. ¿Cuál será el antónimo?
Está facilito. Pirrónico es escéptico, entonces su antónimo es crédulo, ¿no? Crédulo, claro. Muy bien. La B. Pirrónico es descreído. Entonces el antónimo crédulo. A ver aquí. Inextricable. ¿Cuál será su antónimo? Legible, descubierto, rutilante, entendible, explicable. He leído un texto inextricable. Inextricable, jóvenes, es aquello que no se puede entender, ¿no? Entonces, evidentemente, el antónimo es entendible, entendible. Legible significa que se puede leer simplemente, ¿no? Que se puede leer. Rutilante es brillante. El término subsumido, ¿cuál será su antónimo? Alejado, arruinado, excluido, olvidado o limítrofe. Subsumido significa simplemente incluido. Subsumido es incluido. Entonces, ¿cuál será el antónimo de incluido? Excluido, claro que sí. Excluido. Muy bien, muy bien. Continuamos. Antónimos contextuales, de nuevo. Antónimos contextuales. Es capaz de aglutinar a la gente más dispar. Es capaz de aglutinar a la gente más dispar. Es capaz de reunir a la gente más dispar, ¿no? Entonces el antónimo será separar. Facilito. Tenía curiosidad por saber qué le iban a regalar por su onomástico. Tenía curiosidad. Averiguar, sorpresa, descuido, estupefacción o indiferencia. La E, indiferencia. Claro que sí. Claro que sí. Muy bien. A ver aquí. El liderazgo no es necesariamente innato. Innato es que viene con el nacimiento, ¿no? El liderazgo no es necesariamente innato. El antónimo de innato, ingénito, adquirido, natural, esencial, peculiar. ¿Cuál será el antónimo de innato? Innato es aquello que viene con uno, ¿no? Que uno no lo aprende, ¿no? Entonces, el antónimo de algo innato es algo aprendido, ¿no? Entre las alternativas aquí, ¿cuál será esa palabra que tiene sentido opuesto a innato? Adquirido, me dice Cristín. Perfecto. Quisiera contarte mis cuitas de amor. Quisiera contarte mis cuitas de amor. Hay una obra muy famosa de Goethe que se llama Las cuitas del joven Werther. ¿Te acuerdas?
Cuitas, ¿qué significa? Cuitas significan penas, ¿no? Penas, aflicciones, tristezas. ¿Cuál será el antónimo? Quisiera contarte mis penas de amor. Entonces el antónimo, muy bien, Cristín, será alegrías. Alegrías. Perfecto. Su nombramiento fue acogido por sus familiares con gran beneplácito. ¿Cuál será el antónimo de beneplácito? Su nombramiento fue acogido por sus familiares con gran beneplácito. Si te digo lo que significa, ya vas a ver cuál es el antónimo. La D, claro. Beneplácito es aprobación, ¿no? Su nombramiento fue acogido por sus familiares con gran aprobación. Entonces el antónimo significa, entonces el antónimo es, mejor dicho, desaprobación. Desaprobación. Aquiescencia significa permiso, consentimiento, venia, ¿no? Fue al baño con la aquiescencia del profesor. O sea, fue al baño con el permiso del profesor. Con la venia del profesor. Como no se entendían, existía una gran tirantez, una gran tensión entre los dos. Como no se entendían, existía una gran tirantez entre los dos. ¿Cuál es el antónimo de tirantez? La D me dice Cristín, el antónimo de tensión, de tirantez, será muy bien, distensión, distensión. Perfecto, muy bien. A ver acá. Por su mal proceder se hizo merecedor del escarnio de todos los presentes. Del escarnio de todos los presentes. Escarnio es burla, ¿no? Mofa. Por su mal proceder se hizo merecedor de la burla de todos los presentes. ¿El antónimo cuál será? Cristín me dice elogio. ¿Cuál será el antónimo? Muy bien, elogio. Perfecto. A ver aquí. Fue una peripecia inolvidable y que quedaría en sus mentes para la perennidad. ¿Cuál será el antónimo de perennidad? Perennidad es perpetuidad, ¿no? ¿Cuál será antónimo? Recordar, recordar, inmortalidad, perpetuidad, caducidad, eternizar. Entre las alternativas, la palabra que se opone mejor es caducidad. Muy bien. Muy bien, muchachos. Ahora voy a compartirles el otro material. Muy bien. Dame unos segundos. Dame unos segundos, jovencitos. Aquí está.
Muy bien. Voy a dejar este margen así como está para poner en ese espacio el chat y no me tape los ejercicios. Muy bien, a ver, jovencitos. Antónimos contextuales, ¿no? Ya sabemos, tenemos que averiguar en primer lugar lo que significa en el contexto, cuando tenemos bien determinado su significado, vamos a buscar su antónimo. Muy bien. A ver, jovencitos. A ver, déjame ordenar aquí algunas cosas. Ya está. El jugador de básquet de la NBA era ciclópeo. O sea, era grande, ¿no? Era enorme. ¿Cuál será el antónimo? Simple no. ¿Cuál será el antónimo? De grande, de tamaño se refiere, ¿no? ¿Cuál será el antónimo, jovencitos? Entre estas palabras. ¿Cuál será? Ridículo, muy bien, ridículo. Una de las acepciones de ridículo, jóvenes, es que es de poco tamaño, de corto tamaño. A eso también se le dice ridículo, es una de sus acepciones. Entonces aquí es la palabra que se opone a ciclópeo. Muy bien, Cristín. En la siguiente, un niño sumiso señala que algo padeció por manos ajenas. El término destacado es sumiso, ¿no? Sumiso. ¿Cuál será el antónimo? Indócil, orgulloso, altanero, atrevido, impetuoso. ¿Cuál será el antónimo de sumiso? Sumiso es la persona que está sometida a otra, ¿no? Claro. Aquí pueden ser los términos que se oponen: indócil, atrevido e impetuoso. Pero hay una que es más precisa. En la primera es la A, ridículo. Ridículo también significa de poco tamaño. En ese sentido lo vamos a tomar. ¿Cuál sería aquí? Sumiso es aquella persona que se somete a otra, ¿no? Que no es capaz de decirle lo contrario a otra. Atrevido más bien sería más antónimo de educado, ¿no? No, no es tan adecuado. Aquí hay otro término más preciso, o mejor dicho, que se opone mejor. El que se opone mejor es la A, indócil. Sumiso es sinónimo de dócil. El antónimo de sumiso es indócil, es decir, que no se deja someter, rebelde. Eso significa indócil. A de avión, por una cuestión de precisión. En la número 3, obtuvo la aquiescencia de sus padres para salir de paseo con sus amigos. Justo te había mencionado esta palabra, aquiescencia, ¿te acuerdas? Aquiescencia significa permiso, consentimiento. Obtuvo el permiso de sus padres para salir de paseo con sus amigos. ¿Cuál será el antónimo? Renuencia, indolencia,
negligencia, sapiencia, turgencia. Negligencia significa descuido. Eso es negligencia, ¿no? ¿Has escuchado? Debido a una negligencia médica, ¿no? A un descuido médico. No, no es negligencia el término que se opone. Luis me dice la A de avión. Obtuvo el permiso de sus padres para salir de paseo con sus amigos. Muy bien. Renuencia es el término que se opone. Renuencia significa en este caso que no está de acuerdo, ¿no? Que se opone a algo. Entonces la A es la respuesta. Indolencia, jóvenes, significa indiferencia o insensibilidad. Eso es indolencia, indiferencia o insensibilidad. Muy bien. Sapiencia, sabiduría. Turgencia es tonicidad de los músculos del cuerpo, por ejemplo. Estar turgente es estar tonificado. Turgencia. En la 4. En la gran tienda adquirí a bajo precio un mullido colchón. El término destacado es mullido. Mullido. En la gran tienda adquirí a bajo precio un mullido colchón. Significa un colchón blando, cómodo. A eso se refiere. ¿Cuál será el antónimo? Dayana me dice la B. Ricardo también me dice la B. B de barco. Muy bien, entre estos términos, el que mejor se opone es macizo, ¿no? Macizo, duro, fuerte, resistente. Antónimo de mullido. Muy bien. Por si acaso, deleznable significa frágil, frágil, quebradizo. Eso es deleznable. Es un término que se utiliza en poemas, un término poético. Casi no se utiliza en el hablar cotidiano. Muy bien, continuamos. En la siguiente. La abuela tenía prelación por sus nietos más que por sus hijos. Prelación significa predilección, preferencia, ¿no? La abuela tenía prelación por sus nietos más que por sus hijos. Desapego, postergación, preferencia, antelación, indiferencia. A ver, aquí las que se oponen es la A, desapego, y la E, indiferencia. Pero tenemos que elegir el que mejor se opone, ¿no? Por una cuestión de precisión. ¿Cuál es el que mejor se opone entre estas dos palabras? El que mejor se opone, jovencitos, es desapego, el que no tiene apego hacia algo, ¿no? Que no tiene predilección hacia algo. Indiferencia, jóvenes, significa que le es igual algo, ¿no? Para bien o para mal, que le es indiferente, que le da igual. Entonces, el que se opone mejor entre estas dos palabras es la A de avión, desapego, por una cuestión de precisión. Si no hubiese estado la A, ahí sería la respuesta la E. Muy bien. A ver, continuamos. En la 6. Tenía como plan
vindicar el nombre suyo y de su familia. Palabra que debemos destacar es vindicar. Vindicar significa vengar o reivindicar. Tenía como plan vindicar el nombre suyo, que es reivindicar, ¿no? El nombre suyo y de su familia. ¿Cuál será el antónimo? ¿Cuál será el antónimo de vindicar? La E me dice Ricardo, Mariluz me dice la B. O sea, pretende darle lustre, renombre, reconocimiento, prestigio a su nombre y al de su familia, ¿no? Entonces, el antónimo, ¿cuál será? El antónimo será, muy bien Ricardo, calumniar, calumniar, deshonrar, deshonrar. E de nan, E de nan. Muy bien, muy bien. A ver, continuamos. Muy bien, jovencito, muy bien, señoritas. En la número 7, el trabajo chapucero que hiciste desmerece tu profesión. Chapucero es, eh, como decimos coloquialmente, a la champa, ¿no? El trabajo chapucero que hiciste desmerece tu profesión. ¿Cuál será el antónimo? Desmañado sería un sinónimo de chapucero. Desmañado, torpe, inepto, perfeccionista, imbécil. ¿Cuál será el antónimo de chapucero? Entre las alternativas, ¿no? Perfeccionista. El trabajo perfeccionista, ¿no? Minucioso, escrupuloso. La D de dedo. Muy bien, jovencitos. A ver, continuamos. Estoy chalado por tu amor. Estoy chalado por tu amor. Chalado es loco, ¿no? Estoy demente por tu amor. Estoy chalado por tu amor. ¿Cuál será el antónimo? Indecente, inculto, aburrido, alelado, cuerdo. Cuerdo, ¿no? Estoy cuerdo por tu amor. Claro. Cuerdo lúcido. Por esa forma de expresarte, yo puedo barruntar lo que pasará. Barruntar, jóvenes, es presentir. Barrunto, has escuchado, ¿no? Barrunto es presentimiento. Presentimiento. Corazonada, ¿no? Barruntar también es suponer. Por esa forma de expresarte, yo puedo barruntar lo que pasará. Acá también por una cuestión de precisión. ¿Cuál será? Ricardo me dice la C. Muy bien. Inadvertir. Por esa forma de expresarte, yo puedo presentir lo que pasará. Inadvertir es su antónimo. O sea, no me voy a dar cuenta de lo que pasará. La C es la respuesta, jovencitos. Muy bien. Perfecto. A ver, continúa. Aquí en la 10. Su tono engolado al hablar lo distinguía de los demás. Engolado, jóvenes, significa
que está hablando de una forma arrogante, de una forma fingidamente arrogante. Eso es engolado. Su tono engolado al hablar lo distinguía de los demás. ¿Cuál será el antónimo? La C, la C. Engolado. Viene de gola. Gola era una parte de la armadura que protegía la garganta. Gola. Aquí, sencillo es el que mejor se opone, ¿no? Su forma sencilla de hablar lo distinguía de los demás. Sencilla. Muy bien. En la número 11. En Navidad es común que me encuentre ahito de tanto pavo o pollo. Ahito es el término destacado. Ahito. Ahito es lleno, ¿no? Satisfecho de comida. En Navidad es común que me encuentre ahito de tanto pavo o pollo. Lívido, activo, inquieto, impaciente o famélico. La A me dicen, la E me dice Ricardo. No, no es la A. Aquí el término que significa hambriento es la E. Muy bien, Ricardo. Famélico. Famélico es hambriento, ¿no? Hambriento. Lívido, jóvenes, lívido significa, así como está escrito, ¿no? Con tilde, palabra esdrújula, con V, lívido significa pálido o también amoratado, morado. Uno se pone lívido del miedo, ¿no? Del susto. Cuando se asusta uno, se pone lívido. No te confundas con la palabra libido, que es palabra grave o llana, sin tilde y con B. La libido, ¿has escuchado? Que es un término que inventaron los psicoanalistas. La libido es la energía sexual de las personas. Ahora, hay un grupo peruano de rock que se llama Lívido, ¿no? Se pronuncia lívido, pero se escribe con B. No recuerdo si lleva la tilde. Pero esa palabra, así como se pronuncia, del grupo musical, no existe. No existe la palabra lívido, esdrújula, con B. No existe esa palabra. Yo supongo que han hecho un juego, han mezclado estas dos palabras, ¿no? Lívido y libido. Y han creado una nueva palabra y la han puesto como título a la banda. Muy bien, jovencitos. Pregunta siguiente. El sacerdote era versado en teología y humanidades. Versado, ¿no? Versado aquí es el término que vamos a destacar. Versado es conocedor, ¿no? Erudito. ¿Cuál será el antónimo? Conocedor, erudito, que domina un tema, ¿no? Eso es versado. El antónimo de erudito, ¿cuál será? No, no es la practicante, no. Su antónimo sería eh, veterano, ¿no? No, hay otra que se opone mejor. Muy bien, Ricardo. La B. El sacerdote era ignorante en teología y humanidades. Ignaro significa ignorante. Ignaro es ignorante por si acaso. Entonces aquí la respuesta sería
La B de barco. B de barco. En la siguiente, la 13. Las largas vacaciones me hicieron sentir en un marasmo. El término destacado es marasmo. Marasmo es un estado de inactividad. Eso es marasmo. Estado de inactividad. Asombro, atención, dinamismo, entusiasmo, vitalismo. El antónimo de una persona que está en un estado de marasmo es una persona que está moviéndose, ¿no? Que está activo. Entonces aquí la C es el término que se opone. Dinamismo. Muy bien, Mariluz. Dinamismo. Así es, dinamismo. Continuamos. La 14. Algunas veces nuestra escasa cultura nos da cierta desaprensión. ¿Cuál es el término que se opone a desaprensión? ¿Cuál será? Desaprensión, jóvenes, es cuando una persona está despreocupada por algo irresponsablemente, ¿no? O sea, hay situaciones en las cuales uno tiene que estar pendiente de esa situación, ¿no? Porque es algo grave, ¿no? O sea, cuando está un familiar enfermo, por ejemplo, ¿no? Uno está aprensivo. La persona desaprensiva es la que está relajada en un momento donde no debería estar. Entonces aquí el antónimo es preocupación. Muy bien, preocupación. La A, A de avión. En la siguiente, tanto cae la gota de agua en la piedra que la logra horadar. Tanto cae la gota de agua en la piedra que la logra horadar. Horadar es el término destacado. ¿Cuál será el antónimo? Horadar es hacer un hoyo, ¿no? Hacer un hueco. El antónimo de hacer hueco algo es eh, cubrir ese hueco, ¿no? ¿Cómo se dice esto? Hay otro término más preciso. No es la llenar. Llenar es una palabra muy general. Hay otro término más preciso. Llenar se puede utilizar para muchos contextos distintos, pero cuando tú un conducto lo, eh, lo cierras, ¿no? No impides que pase algo por un conducto, como se dice. A esto se le dice obturar. Muy bien, la D es la respuesta. Tanto cae la gota de agua en la piedra que la logra horadar. El antónimo de horadar es obturar, cerrar un conducto. Por una cuestión de precisión, ¿no? La palabra llenar es una palabra baúl, una palabra general. Vamos a escoger el término más preciso. La siguiente. El alcohol había abotagado su otrora cuerpo esbelto. Abotagado. Abotagado es hinchado, jóvenes. El alcohol se refiere a la bebida alcohólica, ¿no? Las bebidas alcohólicas habían abotagado su otrora cuerpo esbelto. ¿Cuál será el antónimo? Se dice abotagado
o abotargado, con R. Jóvenes, eh, por ejemplo, cuando tú te habrás dado cuenta, cuando una persona se queda dormida, digamos, después de almorzar, se queda dormida 1 hora y despierta, tú te has dado cuenta que parece que está más cachetona o cachetón, ¿no? A esa, a ese hinchazón se le llama abotagarse o abotargarse. El alcohol había abotagado su otrora cuerpo esbelto. ¿Cuál será el antónimo de abotagado en este contexto? Aquí abotagado es engordado, ¿no? Entonces el antónimo será enflaquecido, enflaquecido. La C, la C. Enflaquecido, jovencitos. El tiempo puede desvanecer todo odio, pero también todo amor. Desvanecer es el término destacado. El tiempo puede desvanecer todo odio, pero también todo amor. El tiempo puede disipar todo odio, ¿no? ¿Cuál será el antónimo de desvanecer, de disipar? La C, me dice Mariluz. Hay otro término más adecuado. El antónimo de disipar, ¿no? ¿Cuál será? Cuando se solidifica algo, ¿cómo se dice? Condensar, ¿no? Claro. El tiempo puede disipar todo odio. El antónimo de disipar sería condensar. Muy bien, jovencitos. Ahora sí, en la 18, tomó la mejor resolución de su vida, ser padre por 4ª vez. Resolución. ¿Cuál será el antónimo? Resolución es decisión, ¿no? Resolución es decisión. Tomar una resolución, jóvenes, es decidirse en algo, no dudar, ¿no? Decidirse. Aquello que decide puede ser bueno, puede ser malo, pero es decidirse. No es la A, porque una resolución puede ser equivocada también. El antónimo de tomar una decisión es estar indeciso, ¿no? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice esto? El antónimo de resolución será indecisión. ¿Cómo se dice indecisión? ¿Cuál es el sinónimo de indecisión entre estas alternativas? Inquietud no. Gratitud tampoco. Perplejidad. Perplejidad es indecisión. Quedarse perplejo, ¿no?
es no decidirse a hacer nada. Perplejidad es indecisión, jovencitos. La D de dedo. 19. El arrojar desperdicios a la calle debe ser un hecho punible. Punible es el término destacado. Punible es sancionable, castigable. Punición, ¿no? Tiene una raíz latina que significa castigo. Curiosamente, esta raíz latina está presente en algunos términos en inglés. Tú has escuchado de este personaje, creo que es de Marvel, que se llama Punisher, ¿no? El castigador. Se escribe Punisher. Viene de esta misma raíz latina, que significa castigo, sanción. El arrojar desperdicios a la calle debe ser un hecho punible, sancionable. Pero también hay impune. La persona impune es la persona que no ha sido sancionada, que no ha sido castigada. Aquí, jovencitos, ¿cuál será el antónimo? De castigable, el antónimo de castigable sería, ¿cuál será? Está facilito. No es la E. Perdonable. Muy bien. La C sería la respuesta. C de casa. Muy bien, Mariluz. A ver, continuamos. Falible, por si acaso, significa que puede fallar, que puede fallar. Muy bien. Dice que su amigo, dice que es su amigo, pero se comporta como un verdadero felón. Felón significa traidor. ¿Cuál será el antónimo de traidor, de desleal, de infiel? ¿Cuál será el antónimo? Pérfido es sinónimo de felón. Pérfido es traidor. La de fiel, fiel. Muy bien, jovencitos. Perfecto. A ver, continuamos. El fraguar firmas para inscribir un partido es un hecho venal. Aquí el término destacado es venal. Venal significa deshonesto, ¿no? Corrupto. Fraguar aquí tiene el sentido de falsificar. Falsificar firmas para inscribir un partido es un hecho venal, un hecho deshonesto. El antónimo de deshonesto, ¿cuál será? ¿Cuál será aquí, jovencitos? Muy bien, aquí la respuesta es la de respetable. Respetable. Muy bien, jovencitos. En la siguiente, en la 22, solo en ese distrito capitalino podíamos observar a lo lejos un otero. Un otero es una colina, un cerro, ¿ya? Otear es ver desde lo alto, ver desde una colina, desde un cerro. Otero es pequeño montículo. Solo en ese distrito capitalino podíamos observar a lo lejos un otero.
¿Cuál será el antónimo de una colina, de un cerro? ¿Cuál será el antónimo, jovencitos, aquí? Lo contrario sería una especie de hoyo, ¿no? ¿Cómo se llama esto? No, no es desfiladero. A esto se le conoce, jovencitos, como hondonada. La E, hondonada. Hondonada es como un hundimiento, una depresión de un terreno. A eso se le llama hondonada. E de nada. Es el antónimo de una colina, ¿no? Lo opuesto a una colina. La siguiente, la 23. Regodearse de la desgracia de su suegra solo le contrajo maldiciones y brujería. Regodearse. Regodearse es alegrarse. Eso es regodearse. ¿Cuál será el antónimo de regodearse? La B, lamentarse. Claro que sí, lamentarse. La siguiente, su carácter veleidoso se manifestaba en sus 3 matrimonios y 4 carreras inconclusas. Muy bien, jovencitos. Veleidoso. Veleidoso es inconstante, inestable, ¿no? Voluble, cambiante. ¿Cuál será aquí el antónimo? Porfiado es terco, pero tiene un sentido negativo, ¿no? No, no podría ser. El antónimo sería perseverante, insistente, tercos en un buen sentido, ¿no? Porfiado no podríamos utilizar. Entre estas alternativas, el que se opone a este sentido de veleidoso, al sentido de inconstante, es firme, ¿no? Firme. E de nano. E de nano. Muy bien. E de nano. En la siguiente, el exceso de agua solo hizo desaliñar su pollo con arroz verde. Desaliñar. Aquí desaliñar tiene el sentido de que se diluyó el aderezo, ¿no? Se diluyó el aderezo por el exceso de agua. Entonces, ¿cuál será el antónimo de desaliñar en este contexto? ¿Cuál será? Por una cuestión de precisión tendríamos que hacer. Los que se oponen, ¿no? Es salpresar, encurtir, aderezar. Pero ¿cuál sería la mejor opción? Encurtir es cuando se maceran o digamos se aderezan los frutos. Salpresar es aderezar con sal. Entonces, entre estas 3 alternativas, la que se opone mejor es aderezar simplemente. El exceso de agua solo hizo desaliñar su pollo con arroz verde. Aderezar sería el antónimo.
Encurtir se utiliza para los frutos, salpresar es aderezar con sal, entonces lo más apropiado, el término que se opone mejor es la C, C de casa. A ver, jovencitos, en la 26, el pueblo sureño gozaba la fama de actuar con bizarría. Te dije hace un momento que bizarro significaba valiente, ¿te acuerdas? El pueblo sureño gozaba la fama de actuar con valentía. ¿Cuál será el antónimo? Cobardía, evidentemente. Jóvenes, es común utilizar el término bizarro como sinónimo de raro, de extravagante, ¿no? Raro, extravagante. Pero hay que tener cuidado. Si tú hablas con con tus amigos o en tu familia, puedes utilizarlo en ese sentido. Pero si tú buscas bizarro en el diccionario de la academia, solamente tiene el sentido de valiente y generoso. Entonces, si en algún examen te preguntan, o algún examen de admisión te preguntan por el significado de bizarro, ahí tendrías que marcar valiente o generoso, ¿ya? ¿Por qué se utiliza también con el sentido de raro o extraño? Porque hay equivalentes de la palabra bizarro en el francés y en el inglés que tienen el mismo origen, que tienen este sentido de raro y de extraño en estas dos lenguas. Y es por eso que también en el castellano se utiliza en ese sentido. Pero, repito, en el diccionario de la academia solamente están consignados dos acepciones. Valiente, uno de ellos, y generoso, el otro de ellos. Hay que tener en cuenta eso. En la 27, su malhadado camino era inminente. Nunca se había preparado para la vida. ¿Cuál es el antónimo aquí de malhadado? Malhadado camino era inminente. Aquí malhadado tiene el sentido de desafortunado, trágico, desafortunado, trágico. ¿Cuál será su antónimo entonces? Su antónimo será afortunado, bienaventurado, ¿no? Es decir, a esto se dice venturoso. B. B de barco. Venturoso, jovencitos. Venturoso. Antes se decía, ¿no? Espero que tengas un venturoso año nuevo. Era común decir eso, venturoso. Un afortunado año nuevo. Un buen año nuevo. Continuamos. Perdonó a su nieto a pesar de haber quebrado un genuino jarrón de la cultura china. ¿Cuál es el término? Genuino. Genuino. ¿Cuál es el antónimo de la palabra genuino? Auténtico, ¿no? Un auténtico jarrón chino. El antónimo de auténtico, ¿cuál será? Algo que no es auténtico, algo falso. ¿Cómo se dice esto, muchachos? ¿Te acuerdas? Apócrifo, muy bien, apócrifo. Perfecto, ahí está. Muy bien, vamos a avanzar hasta la 30 o hasta la 32 para terminar la página. En la 29, todas las mañanas se levantaba para acopiar los frutos de su sembrío. Para acopiar. Acopiar es reunir, ¿no? El antónimo de reunir, entonces, es
Está facilito. Aquí será dispersar, B de barco. Dispersar, B de barco. 30. Lascivo no afloraba en sus palabras, solo en sus actitudes. Lascivo es lujurioso, ¿no? Lascivo es lujurioso. ¿Cuál será el antónimo? Lujurioso es con mucho apetito sexual. El antónimo de lujurioso será, a ver, te ayudo, casto, casto, la D. En la 31, parecía ser un consejo, mas era un escarnio público. Escarnio, el término destacado. Escarnio es burla, ¿no? El antónimo es alabanza, alabanza. Y la última, jovencitos, la 32, al fragor de los disparos de los cañones forjó un carácter indomable. Fragor es el término destacado. Fragor es ruido, al fragor de los disparos, al ruido de los disparos. El antónimo será aquí en la 32, la C, silencio, silencio, C de casa. Muy bien, jovencitos, el día de hoy hemos avanzado el tema de la antonimia que corresponde a las relaciones semánticas. Ha sido un gusto trabajar con ustedes, muchachos. Nos vemos la semana que viene. Cuídense, jóvenes. Hasta la próxima clase. Nos vemos, muchachos. Nos vemos, señoritas. Hasta luego, tutora. Nos vemos. Gracias, profesor.